Esta sin duda es la lección más importante que puedes ver para escalar tu negocio. No hay error más grande que hacer la acción correcta en el momento incorrecto. No hay nada peor que ponerte a arreglar, solucionar algo o tratar de hacer cambios en algo que realmente no es la prioridad. Por eso es muy clave saber identificar cuál es el problema para darle toda la energía, todo el foco, solucionarlo. Y esto básicamente es la teoría de los límites, la teoría de los cuellos de botella. Y es que tu negocio está en este momento limitado, limitado por un área. Sí, habrá varias cosas que puedas arreglar, habrá varias cosas que si les haces cambios vas a escalar, pero hay una que si le das máxima energía, máximo foco, vas a despegar. Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Mi nombre es Ayman Bouchard, soy fundador de Ventas.io. Tras haber ayudado a nuestros clientes a generar más de 1.5 millones de euros, voy a estar dando todo mi contenido gratis, el mismo por el que alumnos y clientes me han pagado entre 5.000 y 10.000 euros. La clase de hoy es cómo identificar ese cuello de botella en tu negocio, pero no solamente cómo identificarlo, sino cómo solucionarlo. De verdad, esto es una de las cosas más importantes y que van a permitir que tu negocio vaya a otro nivel. En base a esto, también vas a poder aprovechar los videos que hayan en el canal. En vez de ponerte a ver un montón de contenido que es innecesario, gracias a esto de aquí, vas a ir directo a aquello que requieres. Esta lección es muy profunda, donde estoy también resolviendo ciertas preguntas a otros clientes. También escúchalas porque vas a aprender mucho de ellas. Seguramente alguna sea la misma que tú tienes en este momento. La estoy resolviendo con total claridad, sin guardarme nada. Te doy la bienvenida y dentro vídeo. Al final, la forma en la que vamos a dividir, pues eso, va a ser realmente parte teoría, parte práctica, lo voy a hacer como bastante interactivo. Y al final también pues va a haber como un espacio para dudas, preguntas que tengáis, que queráis que veamos. Y bueno, y también algún que otro detalle que no cubra yo y digáis, oye, me gustaría que, es decir, que tocaras esta parte también. Adelante, será más que bienvenido. Así que, dicho eso, pues bueno, vamos a arrancar. Y el concepto que vamos a ver hoy, ¿vale? Capaz lo habéis oído alguna vez, capaz no. Se llama la teoría de los límites. ¿Alguno ha oído acerca de ello? Y se los digo en inglés, a lo mejor algunos sí. Theory of Constraints. También igual, ¿no? No os preocupéis. Pues bueno, pues para eso estamos aquí, para traeros cosas nuevas y otro siguiente nivel. Y sin duda, pues, por lo menos a mí, en mi negocio marca una diferencia y con los negocios que, pues, básicamente hemos escalado, también ha sido una diferencia. Así que eso es lo que vamos a ver, pero no solamente eso, sino también más parte personal de vuestro lado. Así que, dicho eso, ¿estamos ready? Listo, listo. Pues bueno, voy a compartir la pantalla. Genial, perfecto. Perfecto, perfecto. Pues bueno, básicamente esto es la teoría de los límites o conocido en inglés como Theory of Constraints. Y realmente lo que vamos a ver, ¿vale? Es en qué consiste. Entonces, como para que tengamos un ligero overview, ¿vale? ¿Qué es principalmente? Aquí tengo una serie de apuntes que tengo, así que me ves mirando. Tengo aquí la chuleta como quien dice. Y realmente al final del día, la teoría de los límites es una simple cosa y consiste en encontrar qué es aquello que tengo que cambiar o mejorar. Es decir, básicamente es un sistema o un modelo para identificar realmente cuál es el mayor bloqueo que hay en mi negocio o cuál es esa área que si yo toco hará todo lo demás mucho más fácil, sencillo o que básicamente explota al siguiente nivel. Entonces, realmente al final del día, eso es lo que marca la diferencia a la hora de tu rendimiento en el negocio o como persona o en el área que quieras. Esto yo lo aplico para el negocio, pero también lo aplico para mi matrimonio y otras áreas. Y realmente porque al final todo influye en todo. Entonces, ahí el tipo que la desarrolló se llama Liu Goldar, pero de quien la aprendí yo se llama Alan Barnard. Os lo recomiendo. Es un psicólogo un crack. Y realmente para que entendáis cuál es la importancia de esto, de que vamos a ver hoy, ¿no? De la teoría de los límites. Pues realmente la importancia, os la voy a contar con una historia, ¿vale? Y un consultor, ¿vale? Había una empresa de estas de, básicamente que se pone a hacer café, empacar café y me envía, no sé a cuántos de aquí os gusta el café, y si no, pues el descafeinado. Pues realmente era una empresa industrial, ya sabéis, de esas bien grandes, con sus cadenas y con todo, que sacan toneladas al día y de repente un día se paró la maquinaria. No sabían por qué y empezaron todos a ir a buscar básicamente dónde podía estar el fallo, tratar de arreglarlo. Incluso llegó hasta venir el CEO un día para ir y tratar de ajustar una cosa en el sistema, pero no hubo ningún cambio. Y dijeron, oye, no podemos estar más así. Y ahí fue donde llamaron a un consultor. Ese consultor simplemente les preguntó, oye, ¿qué ocurre? Le dijeron,
La empresa se nos ha parado, no entendemos por qué, literalmente se les paró toda la empresa. Y cogió el consultor y dijo, ok, entiendo, entiendo. Y automáticamente lo que hizo, se dio un pasito por la instalación y en cosa de un minuto, cogió, se subió a la escalera y puso una X en... Recording in progress. A ver si podéis silenciar los micros. Eso es. Básicamente puso una X en un lugar, nada, en un minuto, y les dijo, tenéis ahí esa X y ir a arreglarlo. Es ese punto. Fue el equipo, simplemente hizo ese cambio, y la empresa empezó a funcionar. Al día siguiente llegó el recibo del consultor a la empresa y le llegaron 20.000 euros. 20.000 euros de recibo y dijo el CEO, pero ¿qué es esto? 20.000 euros por un minuto y por una X roja, ¿te estás mal de la cabeza? Y cogió y dijo, oye, escríbeme qué es lo que has hecho para cobrarnos tanto dinero. Y automáticamente el hombre le dijo, sí, realmente por hacerte esa X y por entrar a tu lugar es 10 céntimos, ¿sí? Realmente son 10 céntimos. Te cobro eso, 10 céntimos por la X y por entrar al lugar. Ahora, por lo que te estoy cobrando los otros 19.999,90 es por todos los años de experiencia para saber en qué lugar trazar la X. Porque eso es lo que marca la diferencia al final del día. Entonces, realmente, en vuestro negocio es exactamente igual. Es decir, muchas personas optimizan hacia muchas cosas, pero la mayoría de las veces, por la razón por la que no avanzan es porque no optimizan la correcta. Le dedican foco, energía, tiempo a una, cuando realmente hay otra de mayor prioridad. Os pongo un ejemplo, que aquí, por ejemplo, pues con Alfonso conocemos y que nuestro amigo Gabe también nos pone a veces, que es el hecho de que la gente dice, es que tengo un problema de leads, tengo que agendar más llamadas, tengo que agendar más llamadas, mi bloqueo es ese, pero realmente hay un cuello de botella más grande, es decir, hay una constraint mayor, que es tu cierre de ventas está por debajo del porcentaje que deberías. Lo que tienes que hacer es aumentar el porcentaje de cierre de ventas. Como consecuencia, literalmente automáticamente duplicarás la cantidad de facturación. No tienes que duplicar la cantidad de llamadas que agendas. Ese es un sutil ejemplo. Entonces, por eso es tan importante, pero aquí realmente lo que os voy a dar es el modelo de pensamiento, la habilidad y la capacidad para hacer esto por vuestra propia cuenta y que sepáis identificarlo. Porque a veces también, como hablamos hace poco, era, pues tengo que seguir mejorando mi cierre de ventas, pero a lo mejor ya no es eso. A lo mejor el problema es tu show up rate, a lo mejor es la calidad de tu lead, a lo mejor es que no te están agendando realmente leads cualificados o no hay un buen contenido que no te... etc, etc, etc. Así que ahora veremos. Entonces, dicho esto, realmente hay una serie de principios básicos, ¿vale? Son 5 principios básicos, muy simples. Y aquí realmente de uno, el primero es identificar el cuello botella o el límite. Es encontrar la parte del proceso que está limitando el rendimiento total o por lo menos la parte que más está afectando o más importante y prioritaria ahora mismo. Dos, es explotar la constraint. Básicamente es utilizar al máximo la capacidad de ese límite o de ese cuello de botella sin realizar inversiones adicionales. Como empresarios también tenemos que saber muchas veces aprovechar los recursos que tenemos para sacar el máximo provecho de ello. Tras eso, tres, es subordinar todo a la constraint. ¿Sabe lo que es subordinar, no? Todo a eso. Entonces, realmente es ajustar que el sistema acompañe a solucionar ese cuello de botella o ese límite. Por último, bueno, por último, no, penúltimo, el 4 es elevar esa constraint, que es básicamente hacer esos cambios significativos para aumentar su capacidad. Y por último, es repetir el proceso. Una vez lo haces, lo que te vas a dar cuenta es que constantemente vas a tener que innovar, optimizar, cambiar, mejorar. Y siempre, siempre va a seguir. Siempre mientras estés vivo y tu negocio siga vivo y estés creciendo, es un proceso que vas a tener que hacer sí o sí. ¿Sí? Entonces, ahora que hemos visto esto, de vuelta, pues lo que os he explicado, ¿no? ¿Qué es un constraint o qué es un límite? Básicamente es eso, ¿vale? Entonces, realmente es esa área que si yo toco, que si yo mejoro, hará todo lo demás mucho más fácil, sencillo, simple. Y hará que el negocio se vaya al siguiente nivel. Es esa cosa que si, esa pieza que si yo toco va a marcar la diferencia en mi negocio. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos esto, realmente hay una premisa y es que cualquier sistema complejo, ¿sabéis una de las cosas que hablamos, que es la complejidad y la simplicidad? Pues cualquier sistema complejo tiene al menos una constraint básicamente o un cuello de botella como tal. Y realmente eso es lo que está restringiendo su habilidad o su capacidad para ir a su objetivo.
para ir a su siguiente nivel. Entonces, por eso es tan importante esta parte y saber identificarlo. Entonces, una vez lo tenemos, realmente, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Os voy a dar algunos ejemplos que tengo por aquí. ¿O sabéis qué? Ahora os dejaré los ejemplos para el final para verlos más en detalle. El punto de esto está, a veces es el show up rate, es decir, cuánta gente se presenta a las llamadas. A veces lo tengo en el cierre de ventas, a veces no tengo suficiente tráfico, a veces me llega tráfico pero no es de calidad. A veces es mi entrega del servicio, ya no puedo escalar más de aquí. Entonces, constantemente es identificar cuál es ese área. Y siempre hay una, siempre. Y el que diga que no, realmente es que no está analizando con suficiente profundidad su negocio. También vamos a ver ciertas preguntas clave, ¿vale? Para que os podáis hacer realmente para analizar esto y que lo podáis ver y son los ejercicios que os voy a poner ahora, ¿vale? Y algo muy importante es el orden de prioridad. Hay una cosa, imaginaros como una matriz, y es, vale, normalmente os vais a encontrar con el dilema de que tengo varias áreas que optimizar a la vez. Tengo varias áreas en mi negocio que tengo que tocar. Realmente, ¿por cuál empiezo? Ese es el mayor dilema que hay. Entonces, la clave está en buscar dos cosas. Uno, frecuencia. Dos, importancia. ¿Con qué frecuencia ocurre esto en mi negocio? ¿Qué tanta relevancia tiene? Mucha frecuencia, es decir, mucha frecuencia y mucha importancia está en el número uno. ¿Sí? Hay veces que lo que va a tener es simplemente pues mucha frecuencia, importancia menos, bueno, lo metemos en el segundo lugar. Os pongo un ejemplo. Si estás teniendo 8 llamadas al día, eso es un volumen muy grande. Tienes iClosers, tienes equipo, tienes todo. Pero ¿qué ocurre? Que de esas 8 llamadas solamente se te están presentando dos a la llamada. Ok, ahí tenemos algo que tenemos que atacar prioritariamente porque hay una frecuencia muy grande, ocurre todos los días, 8 veces al día. Es un volumen y es la parte más importante. Si, por ejemplo, ya tenemos todos solventados, pero vemos que nuestro problema es el delivery, el fulfillment, tenemos que ir a atacar eso porque estamos teniendo una afluencia diaria de clientes, una frecuencia o semanal. Pero automáticamente, ¿qué ocurre? Vamos a llegar a un punto en el que no vamos a poder escalar. ¿Por qué? Por no tener eso sistematizado. Entonces, aquí, esto es para que ya penséis y le deis al coco y piensa aquí ahora mismo cuál es, escríbelo en el cuaderno que tengas o en las notas, cuál es la mayor frustración o el mayor desafío con la que te encuentras actualmente en tu negocio. Escríbela. La mayor frustración o el mayor desafío. Ponlo, ¿vale? No juzgues, simplemente ponlo, porque incluso a lo mejor te das cuenta de que ahí es donde tenías la energía y el foco y tal vez luego te das cuenta de que no es el lugar donde lo tenías que tener. Una vez tenemos eso, el ejercicio básicamente es haz un análisis, ¿vale? Y ahora, una vez que has escrito eso, hacerlo, ¿vale? Súper breve, realmente, es decir, no tratéis de hacerlo bonito ni nada, simplemente así. Y es, ¿cuáles son los pasos o procesos desde que se genera un lead, desde que una persona te conoce, hasta que tú le entregas el servicio? Bájalo así como a tierra, es decir, nada, un borrador y ensucio, literalmente. Así es como se hace esto, ¿vale? Y así es también como creáis sistemas. Es bajas a tierra porque es muy importante que tengas el sistema y tú lo puedas ver. Que eso es algo que daría para otro momento, que es como crear sistemas, pero ahora vamos con esto. Entonces, simplemente pon, ejemplo, primer lugar, YouTube. De YouTube me conocen y llegan, o Instagram. De Instagram me conocen y ven mi story, ven esa story o ven el Reels, responden a un CTA. Del CTA les inicia el setter. Del setter tienen una conversación, de ahí se les propone llamada. Es que lo que tienes que entender es que incluso dentro de cada área luego hay micro áreas. Entonces, es primero, vais a nivel general y eso, que no estoy agendando suficientes llamadas, por ejemplo. Pero dentro de no estoy agendando suficientes llamadas, puede haber varias razones. A veces puede ser que no tienes un mensaje lo suficientemente sólido. A veces puede ser que estás proponiendo llamadas de manera equivocada. A veces puede ser que no estás haciendo suficiente volumen simplemente. Entonces, por eso es muy importante bajar esto y piensa realmente en todo esto que has bajado,
dónde se acumulan las tareas, dónde se producen ciertos retrasos o dónde sientes que hay mayor fricción. Como digo, no tenéis que hacerlo, escribirlo ahora perfecto, simplemente hacer un borrador y ya luego podréis darle más caña. Ahora, muy importante, ¿qué métricas clave estás utilizando para medir el rendimiento de tu negocio en esas áreas? Las áreas que acabas de ver que no están rindiendo al nivel que te gustaría, resultado de clientes, llamadas agendadas, tráfico, es decir, ¿qué métricas claves estás utilizando para medir el rendimiento? No solamente el rendimiento de lo que te llega, sino de las acciones que haces. ¿Cómo tú estás midiendo tu input? ¿Cómo tú estás sabiendo de por cada acción que hago yo de esto, cuánto recibo? El mayor error que he visto, ¿vale? Es decir, he trabajado con personas que están haciendo 7 cifras y veo el caos de un negocio y realmente está en, no, cambiemos radicalmente la estrategia no funciona. Digo, ¿cómo que la estrategia no funciona? No, 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 esto del high ticket no es para mí. Digo, a ver, si nos empezamos a ver los números, siempre cuando ha llegado leads de calidad y han llegado, se ha cerrado la venta. El problema es que no se están agendando suficientes llamadas. Entonces, ¿por qué narices vamos a tener que cambiar toda la estrategia, cambiar toda la oferta? Que es lo que veo muchas veces, cambio oferta, cambio mi mensaje y hago todo, sabiendo que tu cuello de botella estaba en un área y es que no estás siendo suficientemente constante con tus stories o tu contenido en YouTube, no tienes una frecuencia suficiente constante de forma que tus clientes realmente reconozcan en qué les puedes ayudar y no estás hablando suficientemente de tu oferta o no estás haciendo suficientes TTAs o no estás hablando con las personas adecuadas o tu publicidad no está llegando al cliente adecuado. Hay muchos factores. Ese es el tema. El ser humano tiene una tendencia de no funciona a tomar por saco todo. Y parece que es más fácil no arrancar algo desde inicios de cero, pero no, al revés. Es, no es así para nada. De hecho, te cuesta mucho más volver a empezar un proyecto de cero. Por ejemplo, este closer no me funciona, yo lo he visto, o este setter no me vale para nada. Y yo he visto que realmente a lo mejor no es el closer el que no vale, a lo mejor es que tú no has hecho un buen proceso de ramp up como manager closer. A lo mejor tenías que haberle dado un entrenamiento más intenso y hay un área en específica que no has trabajado con él. Con el setter igual, a lo mejor la parte exacta que está faltando es la forma en la que propone llamadas. Y tú estás diciendo que no está funcionando para nada lo que hacemos por eso. Por eso es muy importante que tengáis claridad de qué métricas analizáis y a qué métricas le dais importancia. Porque sin números simplemente estáis adivinando. Y esto os lo doy de regalo. Si queréis este fin de semana, os veis la película Moneyball. Si queréis entender de esto mientras os entretenéis, Moneyball, a mí es una película que me encantó mucho y me abrió la cabeza hacia esto. Entonces, las métricas son clave. Una vez tenemos esto, hasta aquí realmente lo siguiente ahora es explotar la constraint. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Es una vez lo identificamos, hay que maximizar la utilización. Entonces, realmente lo que nos tenemos que asegurar es que estamos optimizando al máximo esta área. Es decir, ok, ya lo hemos solucionado, sí, pero realmente ya hemos sacado todo de esto. ¿Por qué? Porque si este era el mayor cuello de botella, el mayor límite, el mayor constraint, significa que si yo lo expando, si yo lo llevo al límite de optimización, el resultado va a ser mucho mayor. Porque hay veces que ya nos funciona un poquito, ya está, me olvido. Y no. Es, si ya lo has hecho, ya has hecho la parte más difícil, casi identificarlo, empezar a hacer que funcione, ahora exprímelo al máximo. ¿Vale? Entonces, realmente como digo, al final es hacerlo siempre con los recursos que tienes a día de hoy. Muchas veces pensamos que es que me falta esto, aquello, aquello, pero la mayoría de las veces tenemos ciertos recursos que podemos utilizar. Entonces, os pongo un ejemplo de constraint que puede ser. Es decir, si es el uso del tiempo, si tu cuello de botella, si tu reto ahora mismo es el tiempo, la falta de tiempo, lo mejor lo que tienes que hacer ahí es empezar a priorizar actividades de alto valor, delegar, eliminar tareas de bajo de valor. Entonces, simplemente es empezar a identificar y empezar a ser eficientes. Porque hay veces que tampoco estás pudiendo llegar a optimizar al 100% ese constraint o ese límite
Dices, es que no llego, es que primero voy a hacer eso, y estás en lo urgente y no en lo importante. Entonces, pregúntate siempre, ¿realmente estoy simplemente apagando fuegos? ¿Estoy en mi 80%? ¿Estoy en lo que trabajaría mi vieja identidad? Versus lo que realmente sé que me va a llevar al siguiente nivel, porque eso es muy importante. Entonces, pregúntate, ¿qué acciones podría tomar para utilizar al máximo la capacidad de la constraint actual? Es decir, lo que has identificado que es el límite, ¿qué acciones puedes utilizar para expandir eso al máximo? Entonces, escribe, ¿vale? Tres formas en las que podrías optimizar de alguna forma tus procesos actuales para ser mucho más eficientes. Y obviamente, si quieres hacer cambios, esto va a requerir de tu foco. Entonces, como consecuencia, ¿qué significa? Que tienes que identificar cuáles son las prioridades en el negocio. Y prioridades no es lo que más ganas te da hacer a veces, no es lo más sexy, es lo que tiene mayor relevancia, es lo que va a dar un mayor retorno a la empresa, al negocio, a ti. Entonces pregúntate, ¿qué tareas de bajo de valor podría delegar o eliminar para enfocar más recursos a este límite, a este cuello de botella, a este constraint? Siempre que diga constraint me estoy refiriendo al límite, al cuello de botella, a ese área constraint, a ese área que si la optimizamos, que si la tocamos, automáticamente todo se va al siguiente nivel. Entonces pregúntate, ¿qué tareas de bajo valor podría delegar o eliminar para enfocar más recursos en esto? Caso, por ejemplo, pues podría delegar algo tan simple como el hecho de limpiar la casa, de, de que alguien me cocine, parece algo muy simple. Podría delegar eso que me quita tanto tiempo como es hacer facturas a los clientes, estar pendiente de subir los posts, de tal. Ok, pues un asistente virtual. Entonces, a veces tratamos de hacer todo nosotros, pensamos que estamos ahorrando y por ahorrarte 200 euros al mes, estás perdiéndote de 10.000 o más. Bueno, tenemos esta parte. Hasta aquí, ¿todo ok? Hola, Ayman. Bueno, muchas gracias. Creo que a veces, y todos en el rol de coaches en el que nos encontramos, a veces es un poquito difícil también uno decir como, bueno, ¿cómo obtengo confirmación de que de pronto hasta voy por buen camino? Y tú sabes que yo acabé de estar en un fin de semana en Las Vegas en acquisition.com con Leila y con Alex, 2 días entrenando con ellos. Y fue súper interesante porque de esto fue lo que hablamos. Entonces quería, uno, confirmarte a ti como, wow, o sea, como siempre se los he dicho, creo que no lo he dicho públicamente, pero tenemos un gran coach. Entonces, chicos, a escuchar a Imon y a Laura porque vamos por buen camino. Con Alex, Leila y todo el equipo de Acquisition estábamos encontrando nuestros business constraints. Eh, Claramente al nivel de estar al lado de personas que evaluaron sus negocios en 50 millones de dólares más. Entonces yo era como un pescadito en medio de 50.000 ballenas. Pero, pero uno, confirmación en como que esto es, o sea, estamos en el camino que es, esto es hacer negocios y es donde vamos, este es el camino, los grandes lo están haciendo, los grandes están buscando sus constraints en este momento de sus negocios y por qué nosotros no hacerlo desde ya. No hay que esperar a tener el de 10 millones de dólares plus para empezar a realmente buscar, porque pues imagínate los que tienen que encontrar, los cuellos de botellas que ellos tienen que organizar. Y menos mal los de nosotros son de una manera como controlable, escalable. Entonces, nada, darte las gracias, confirmarle a todos y hacer públicamente pues la honra, digámoslo así, a todo lo que ustedes han aportado personalmente a mi vida, a mi negocio, que ustedes lo saben bien y pues claramente para todo el equipo. Pero de esto fue lo que hablamos casi toda la primera mañana del evento. Entonces, Bien. Al final dejaremos un espacio para preguntas que tengamos también. Entonces, una vez tenemos esto, lo siguiente es subordinar toda la constraint. A ver, ahí tenemos el embudo y está todo el equipo tirando y empujando hacia el mismo lugar. Y básicamente, realmente al final del día es, ¿qué es subordinar todo a este constraint o a este límite?
es ajustar todos los demás procesos, ajustar todo lo demás y que todo apoye hacia ese lugar. No significa desatender las otras áreas, no es eso, sino realmente es, sabemos que si nosotros tocamos esto, la facturación se dispara o este resultado que buscamos específicamente explota, pues vamos a realmente tratar de ver otros recursos y otros procesos de la empresa alineados a llevar esto al siguiente punto. ¿Sí? O un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, de subordinar es asegurarte de que todo tu equipo de marketing y ventas esté alineado para, para mejorar la conversión de los leads. Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Una empresa que he visto, realmente había un tema que era, no estaba viendo, las personas no se estaban presentando a las llamadas, se estaban agendando, pero ¿qué ocurre? No sabíamos si era tema de que era el departamento de marketing pensaba que era cosa de los de ventas. Y los de ventas pensaban que era cosa del de marketing y tal. Y ahí quedaban en el aire. Y realmente lo que era importante es, oye, chicos, estamos agendando llamadas, nos están cerrando, no se están presentando suficientes, pues vamos a poner todos a una y vamos a ver realmente qué podemos hacer cada uno por su lado para aumentar esto. Los de marketing automáticamente, ¿qué van a hacer? Oye, no estamos aplicando una secuencia post llamada más efectiva. Vamos a empezar a enviar dos mails con la homework page, con una landing, con un video para que se lo vean, nada más agenden. Y unos SMS de seguimiento antes de que llegue la sesión. Ah, y el closer y el equipo de ventas. Y bueno, y yo me voy a encargar también de contactarles, de estar ahí, de mandarles un primer contacto tal, para calentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a asegurar de que la mayor cantidad de personas se presente. Eso es un ejemplo. Es subordinar todo hacia eso. Porque realmente en el momento en que las personas se empiezan a presentar a la llamada, el negocio dispara. ¿Se entiende esto? Va bene. Entonces, simplemente preguntaros qué cambios podría hacer básicamente, qué cambios puedes hacer en otros procesos de tu negocio para apoyar este constraint o este límite que hemos identificado. Lo primero, antes de todo, hemos identificado aquí cada uno cuál es el posible constraint o límite que tenemos ahora mismo en nuestro negocio. ¿Sí? Ah, ok, va bien, va bien. Genial, eso es importante. Entonces, si ya lo tenemos identificado, realmente es eso. Es qué cambios podría hacer en otros procesos de mi negocio para apoyar esto. ¿A qué otras cosas le estoy también dedicando yo energía y tiempo que realmente no es tan prioritario como esta otra área? Yo me acuerdo, a mí me pasó y estaba, bueno, de hecho, me habéis preguntado. Ahora, por ejemplo, pues estamos entrenando equipos de ventas de élite y closer setters y realmente yo me puse a montarme procesos y no sé qué y sistemas y tal cual. Y dije, no, tío, esta semana la prioridad mayor es que un closer haga ramp up, que es ramp up, el tiempo que tarde pasar de cero a hacer KPI, a cerrar un 30% en arriba. Entonces, automáticamente todas esas tareas que que tenía en mi calendario de crear el sistema de no sé cuántas, crear el sistema de esto. Un sistema básicamente, crear sistemas operacionales y rollos eso. Y dije, ¿sabes qué? Fuera esto, voy a hacer el trabajo aburrido, que es revisar llamadas de venta y hacer roleplays. Y ese era, y literalmente, para que os hagáis una idea, eso ha sido lo que ha marcado la diferencia. Y dije, mira, si vamos all in, vamos all in. Y realmente, para que lo podáis ver, ahí limpié mi calendario y dije, la prioridad máxima es esa. Entonces, automáticamente, simplemente me la pasaba en llamadas de entrenamiento, roleplays, análisis de llamadas. Porque dije, la mayor prioridad ahora es que estos closers cierren. Y por el otro lado, que los setters agenden. Lo demás puede llegar después porque no tiene ningún sentido. Entonces dije, bueno, pues me quito esto de mi calendario y le doy prioridad máxima. ¿Por qué? Porque si yo hago que esto funcione ahora, eso me va a dar la tranquilidad y la paz de que eso va a estar funcionando. Al estar funcionando, yo también voy a poder crear luego un mejor sistema de eso. Mirar cómo se conecta. Entonces, pregunta, ¿cómo podría reorganizar las prioridades y tareas de, por ejemplo, si ya tienes equipo, eso, pregúntate, ¿cómo podrías reorganizar las prioridades y tareas de tu equipo para maximizar la eficiencia de este constraint?
Nachito, ¿Qué tal? Pues mira, yo me estuve fijando, porque también tengo un acompañamiento y tal, pero es verdad que nadie sabe mejor que tú el cuello botella, ¿no? Por lo que bajaremos la mano. Ah, vale. Y lo que me he encontrado es que en realidad mi cuello de botella es otro que el que pensaba, ¿no? Y es como tener más cantidad de testimonios conforme a la promesa que yo tengo, porque sí, hay muchos testimonios de sí, me siento bien, liberación y tal. Entonces mi pregunta va más, que sí que es verdad que estoy mejorando lo que es el programa o la entrega del servicio, pero ¿de qué forma acumular más testimonios o de qué forma tener un sistema donde sí, se tengan como más testimonios? Porque al final donde fallo más es en mi contenido de conversión y de venta también, pero bueno, de conversión con respecto a tener testimonios de calidad para generar esa confianza, porque mucha gente me compra por quién soy y eso, pero no tanto por lo que ven de fidelización, ¿sabes? Entonces, un claro, poco cómo mejorar esa parte. claro. Muy buena pregunta. Antes de responderte eso, ¿qué otras personas hay en tu equipo? Dos más, dos setters. Solo tienes setters ahora mismo, no tienes Sí, nadie de en... momento sí. La idea es que se pasen a closer, pero de momento están siendo setter porque se tienen que conocer bien la propuesta y tal antes de empezar. Pero porque es lo que te digo, ¿no? O sea, llega gente, pero no del todo cualificada. Todavía falta como mejorar otras partes, ¿sabes? Antes de lo del tema de Claro. closer, Eh, ¿sabes? Entonces, Entonces, realmente ahí, es decir, dirías que es un tema de mensaje a lo mejor, porque si me estás diciendo que es por testimonios, significa que no estás llegando al cliente adecuado, y si no estás llegando al cliente adecuado es un tema más de mensaje. Entonces ahí hay que revisar dos cosas. Es cuál es el mensaje que estás utilizando, que a lo mejor haces un contenido viral que es como muy emocional, muy, por ejemplo, ¿no? El que está haciendo Ancho, que llega a mucha gente, pero realmente a lo mejor tú también si hablas de esas cosas, pero no van a traer al cliente que quieres, que tú quieres a dueños claro. de negocio, empresarios, gente más avanzada. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, le estás dando caña a YouTube tú, por un lado, ¿no? Sí, 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 no, en YouTube estoy creciendo mucho por esa parte y sí que es verdad que, o sea, el contenido, o sea, sí que hay contenido como más emocional y tal, y siento que el contenido está bien. Lo que pasa que falta el contenido más orientado como a la conversión, ¿sabes? Más orientado a la venta, más orientado a resultados, más orientado como a todo Claro, eso. entonces eso no es que te está faltando contenido orientado a la conversión. Te está faltando contenido orientado al cliente ideal. Claro, Porque realmente contenido a la conversión es muy fácil, lo solucionamos metiendo un par de CTAs y tal. Pero realmente a esto es tu cliente ideal se tiene que sentir identificado con el contenido que estás haciendo. sí. Entonces, capaz les gustas tú como persona, les gustas tú del tema que habláis como interés, pero como le dijo un cliente, estás en la friendzone, porque no te ven como la persona para solucionar sus problemas y para llegar a su objetivo. Claro. Entonces, primero te voy a responder a los testimonios y luego te voy a dar lo que puede que sea también otro posible cuello de botella Claro, para pero, mejorar. eso te iba a decir, porque claro, igual estoy enfocándome mucho tiempo en mejorar lo que es el proceso del programa para tener más testimonios, o sea, en la entrega del servicio, igual es otro Es lado donde... totalmente, porque testimonios se los tienes. Ahora lo que tú tienes que hacer es cuál es el ángulo del testimonio que utilizas. Seguramente ya tengas los testimonios adecuados. Ahora lo que importa es cuál es el ángulo. Y el ángulo a que me Claro, refiero es desde qué lugar lo pides. No es lo mismo que te diga, oye Nacho, cuéntame qué es lo mayor impacto que has tenido en este programa. Y la gente te diga, wow, mi cambio interno, tal y cual. Y que le digas, oye, Nacho, cuéntame, este cambio interno que has tenido en el programa, ¿de qué forma ha impactado tu negocio? qué bueno, Misma persona, mismo programa, mismo proceso, mismo todo, lo único que ha cambiado es la forma en la que lo obtienes. qué Pero de la bueno. misma forma que hacemos este planteamiento, esto que os estoy compartiendo, Nacho, es para todos, ¿vale? Es decir, el mensaje es la parte, el core sólido fundamental de vuestro negocio. Sin un mensaje sólido, hay mucho esfuerzo detrás, sin tener tanto retorno. Entonces, este mismo planteamiento mental que te acabo de dar aquí, significa que tú estabas de alguna forma, probablemente, o la empresa estabais teniendo el foco en el lugar equivocado. Y es mucho el trabajo interno, mucho desarrollo, pero realmente
os estabais olvidando de qué es lo que quiere mi cliente. Claro. Entonces, realmente nada de todo lo que, por mucho que hagáis, no importa si no se está hablando de lo que de verdad quiere tu cliente. Entonces, tu comunicación tiene que ir centrada en eso. Tu comunicación tiene que ir centrada en cuáles son los objetivos del cliente y cuáles son los retos que le están frenando de llegar a ese objetivo. Entonces, ahí te pongo un ejemplo, yo que conozco bastante bien tu oferta. Mi reto es que, tío, por más que me esfuerzo en mi negocio, no pasa de los 2.000 euros al mes. Y ahí es donde entras tú. La razón por la que estás estancado en tu negocio es porque todavía no has trabajado X. En vez de hablar de no has trabajado esto en ti internamente y por eso tienes este bloqueo interno y no te está llegando, di lo más específico. La razón por la que no estás logrando esa facturación es esto. La razón por la que no estás logrando estos resultados en tu negocio es esto. Entonces es más un tema de mensaje. Vale, 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 vale. Tema de mensaje. Vale, y con respecto a mejor, porque también me he dado cuenta que, claro, como tienen acompañamiento personalizado, lo que me pasa es que me he enfocado en, sí, he metido a Peña y tal, pero luego se me pasan, ¿sabes? O sea, es como no pongo el foco que debería también en los clientes, ¿sabes? O sea, como, pero porque es verdad que se me empiezan a acumular y ahí es como más saturación en ese sentido, Se te ¿sabes? empieza a acumular el qué. De gente a la que acompaño de forma Claro. personal, ¿sabes? Entonces realmente ahí es donde te toca. Y dirás, es que eso es difícil porque yo lo que hago Optimizarlo, ¿no? es que es 1 a 1. Bueno, estoy seguro de que hay un sistema y hay un proceso el cual hace que ese resultado llegue a esa persona. Entonces tienes que pensar de qué forma puedes obtener un resultado similar a eso sin tu presencia directa e individual. Porque si no, Claro, tu negocio va a crecer hasta el punto que tú puedas atender a personas. claro, claro, claro. También ese era un cuello de botella que me estaba encontrando. Sí, Entonces sí, realmente es ese o, por ejemplo, tener un coach o una coach que se encargue de hacer eso, que haya pasado por tu proceso, normalmente que haya sido un pasado cliente, caso de éxito. claro. ¿Sí? Sí, 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 sí. Súper, súper, hermano. Gracias. Entonces, realmente por ese lado, y también para sistematizar tema testimonios, lo siguiente, ten un canal de Slack, y si no estás usando Slack todavía, te lo recomiendo que lo uses, pero si no, si tienes un grupo de WhatsApp, simplemente ten un esto que sea testimonios y asegúrate de mandar cualquier captura que llegue ahí, de tener todo, de tener ahí a tus setters, de que ellos mismos, de cualquier testimonio que llegue, es decir, si tienes coaches de éxito, por ejemplo, aseguraros de que toda la comunicación vaya ahí, pero también, por ejemplo, que hagas entrevistas con esos alumnos, casos de éxito, que tengas muy claro en qué punto han logrado el objetivo, porque muchas veces esperamos a recopilar el testimonio justo cuando termina el programa. Claro, Eso es un error muy grande. total. Porque muchas veces lo que tienes que entender es que el ser humano tiene un sesgo como que es de proximidad. No pasa con todo el mundo, ¿vale? Pero hay casos que sí. Y es que las personas valoran mucho más el acontecimiento, se llama sesgo de recencia. Valoran más un acontecimiento cuando ha sido reciente. Claro, Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo tiene. Pero si pasa, por ejemplo, luego 2 meses tal, hay muchas veces que se dicen a sí mismos de que lo podrían haber logrado por su propia cuenta, incluso si tú no les hubieses ayudado. total. Entonces, automática, y es así, literalmente. Entonces, por eso es aprovechar el momento. Porque Claro, muchas veces tenemos nosotros el sesgo, no, y yo cometí este error cuando empecé. Hasta que mi cliente no esté facturando esta cantidad, o hasta que no esté este punto, o hasta que no tenga este semejante testimonio, no le digo nada, tal. Y no. Si le va bien, toma un testimonio ahora, y si luego le va mejor, tomas otro testimonio claro, después. claro. Ya Sí, está. sí. Sí, eso es algo que me he encontrado totalmente. O sea, de que cuando están en el proceso, ¡buah, brutal! Mira los cambios, tal. Pero claro, luego pasan 2 meses y vuelven a venir algunos conflictos y tal, y ya no tienen la misma energía como para hacer el testimonio. Sí, eso es algo que también me he dado cuenta, es verdad. Siempre. Sí, sí. Entonces, simplemente eso, y si hay algo lo que te diría que es tu constraint, al que le des mayor foco es, es al tema del contenido. Y si hay alguien a quien le te diría que vuelva a darle un vistazo, que creo esta conversación la tuvimos hace un año, echarle un vistazo a Quasi. Ah, sí, 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 sí. Es Pero que quiero saber qué hace el Quasi, cómo lo ofrece, qué es lo, porque es que como no lo entiendo lo que hace, ¿sabes? O sea, sí, sí que sé yo lo que hace, pero ¿qué es lo que ofrece? ¿Sabes cómo lo hace? Sí, 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 sí. no. No Ya, importa ya, eso, sí, el no, mensaje. no es que no importa, es.
Ya lo tienes. Estás pensando que está afuera, pero no está afuera. Ya, No hay nada de diferente. Es decir, si yo te lo mostré en ese momento era realmente porque es solamente hay que cambiar el mensaje que estás haciendo en tu contenido. Pero lo que es en tu programa, ya lo tienes. No tienes que entrar a ese programa o a aprender. No te hace falta. ya, ya, Es decir, ya. a mí porque me pilló, pero yo también. Yo perfectamente hace X tiempo era un cliente potencial tuyo. Pero porque yo sabía lo que hacías y de la forma en la que impactaba en mi negocio. Claro. Porque tuvimos esa conversación. Ahora Sí, lo que sí, tienes que hacer es salir y tener esa conversación a diario con las personas ahí fuera. claro. Sí, 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 sí. Gracias, hermano. Pregúntate, ¿hay alguna tarea o proceso que esté interfiriendo con eso? ¿Cómo podrías minimizar esa interferencia? A veces esa interferencia es tu propia vida personal. Eso también inclúyelo. Porque el primer paso para gestionar algo en tu negocio es que tu vida personal esté optimizada al 95%. Tu mentalidad, tus hábitos, aquello que consumes, tu rutina antes de irte a dormir, qué haces por la mañana, qué tan eficiente eres. Porque al final del día, ¿qué sentido ha que estés delegando en un asistente virtual si 4 horas te las pasas procrastinando y haciendo scrolling en el teléfono? Eso es una tontería. Es decir, lo que tienes que hacer es empezar a ser tú eficiente y eficaz con tu tiempo, porque si no simplemente estás tirando el dinero. Entonces, pregúntate también eso, ¿cómo podría minimizar esa interferencia? ¿Hay alguna tarea o proceso que esté interfiriendo en eso? Una vez tenemos esta parte, vamos a lo siguiente y aquí es elevar la constraint, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro de esto, realmente al final del día, ok, ¿qué inversiones estratégicas puedo hacer para aumentar la capacidad, para llevar el desarrollo de mi equipo a otro nivel? ¿Vale? Pues, por ejemplo, hace poco una persona estaba escalando y se dio cuenta que estaba dependiendo de X closers externos, que no tenía control de su equipo de ventas y dijo, vale, realmente yo ahora mismo voy a tener un gran volumen de leads y yo no doy abasto, ¿vale? Entonces, ahí es donde entramos, por ejemplo, nosotros, que es lo que hicimos, pues ahora, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en lo que nos enfocamos principalmente es ayudar a personas que vayan a escalar a las 7 cifras o incluso 8 cifras. Entonces, hemos tenido clientes en esos rangos. Y ahí realmente esta persona era, oye, yo quiero ir a X facturación, necesito al menos 2 closers, pero lo requiero en ya. Y literalmente fue en cuestión de una semana en el proceso en el que se le implantó pues un equipo, pero también se le empezó a entrenar y todo el proceso. Entonces realmente ese es el trabajo. Él dijo, ok, necesito desarrollar mi equipo a otro nivel, porque ahora yo ya no puedo. Me he dado cuenta de que el mayor constraint o el mayor límite soy yo. Y si quiero seguir creciendo, tengo que tener un equipo, pero un equipo en el que pueda confiar y esté alineado a mí. Entonces realmente en tu caso también pregúntate, es decir, dentro de esto has llegado a esta parte, ¿qué inversiones estratégicas? A veces es en cosas de mentalidad, te das cuenta de que el problema eres tú personal. Entonces, a veces te viene bien un retiro para algo. O simplemente a lo mejor lo que tienes que empezar es invertir en X tipos de sistemas o infraestructura. A lo mejor tienes que invertir en un COO, es decir, básicamente te estás dando cuenta que estás facturando a los 20K, 30K, 50K al mes e incluso ya a los 100.000 al mes y realmente requieres de una persona que te maneje las operaciones de tu negocio. A lo mejor lo que requieres es un simple asistente virtual, pero que también te dé una mano. Entonces, pregúntate realmente qué inversiones estratégicas podría hacer para aumentar la capacidad de este límite o este bloqueo. ¿Cómo podría capacitar o desarrollar a mi equipo para que asuman más responsabilidades o trabajen de manera más eficiente? Ejemplo, si tu equipo de ventas está rindiendo por debajo del porcentaje, a lo mejor lo que requieres es meter un entrenamiento de ventas para subirlos arriba del 30% de cierre. O tal vez lo que está ocurriendo es que te estás dando cuenta de que tu contenido, entonces a lo mejor es hora de empezar a invertir en más la parte de marca personal. Pero siempre, siempre viendo qué es lo más importante y prioritario con mayor frecuencia, lo que hemos dicho. Ejemplo,
Te estás dando cuenta que estás teniendo más clientes, tienes que atender más clientes y eso te está quitando foco y tiempo de otra área. Ese es el primer constraint, tienes, porque hay frecuencia y eso te va a frenar de poder seguir escalando. Tienes que incorporar un coach. Entonces voy a invertir en un coach que se encargue de dar éxito a mis alumnos, un coach de éxito. Entonces pregúntate, ¿cómo podría, qué inversiones estratégicas podría hacer para aumentar esta capacidad en este límite? Pero por otro lado, ¿cómo podría capacitar, entrenar o desarrollar a mi equipo para que asuman más responsabilidades? Y si no es tu equipo, tú, para que trabajen de forma más eficiente o tengan más responsabilidades, siempre dentro de su 20%. Por ejemplo, inviertes en un CRM avanzado para gestionar mejor tus leads. Te das cuenta de que pierdes, no tienes nada de data, no tienes datos, requieres de tener un CRM avanzado. Entonces, pues bueno, nosotros por ejemplo lo manejamos en Airtable. Tenemos un Airtable donde podemos ya ver todo, con Slack, con todas las automatizaciones. Pero ¿eso qué es? Es la parte aburrida. Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a buscar un CRM para tener todo esto más técnico y ya empezar a gestionar de verdad un negocio a otro nivel. Entonces pregúntate. Y una vez has hecho esta parte, aquí realmente ya lo que ven, como dicen en inglés, rinse and repeat. Y es, aquí viene ese ciclo de mejora constante. Una vez has mejorado realmente la tasa de conversión, es decir, una vez has superado como este límite, este bloqueo, el proceso, literalmente eso es como el famoso viaje del héroe, que aquí nos compartió Emilio, ese viaje del héroe que nos compartió, pues aquí realmente este es el viaje del héroe de tu negocio, ¿vale? Entonces acabas de llevar por todo este proceso y ahora es exactamente igual. Y es, una vez ha sido esto superado, realmente, es tenemos que volver a identificar cuál es el siguiente. Y es un ciclo básicamente de mejora constante. ¿Para qué? Para estar siempre rindiendo al máximo nivel. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Uno, implementar un ciclo regular de revisión y optimización de procesos. Es importante que constantemente revises. Y una de las cosas que os compartí en uno de los módulos, lecciones, es lo que marca la diferencia es, hay gente que dice, cada trimestre hago un análisis de mi negocio. Pues cada trimestre es donde harás mejoras. Pero en cambio, sí, hay gente que lo hace cada mes, pero hay gente que lo hace cada semana y otros cada día. La clave es cada semana pararte y analizar qué hiciste en esa semana, qué progreso hubo, qué cosas le diste prioridad que realmente no lo eran, en qué cambios hiciste que marcaron una diferencia, qué cambios puedes hacer ahora para ir a otro punto. Entonces, realmente es constantemente hacer esa revisión semanal de cómo fue la semana anterior, vale, cuál es el plan para la siguiente. Y día a día estar en esos detalles y ver que realmente estás avanzando con ello. Porque muchas veces se hace un plan, pero ahí queda. Make the plan, execute the plan. Haz el plan, ejecuta el plan. Y monitorea constante. De verdad, darle mucha importancia a vuestros KPIs y métricas. Ah, algo que nos vuelve locos, alguna que otra vez, cuando realmente nos hemos vuelto locos aquí en el negocio, ha sido por no tener claridad de métricas. Y el departamento de setting está culpando al de closing, y el de closing al de setting, y este al de contenido. Y digo, pero ¿por qué tanto jaleo? ¿Pero por qué tanto lío? No, es que nos están cerrando ventas. No, es que nos están... Ok, eso se hubiera solucionado si tuviéramos todo bien centralizado y sabemos realmente qué métricas hay que tomar. Entonces, al final del día, cada uno sus reportes bien hechos y todo lo que se requiere realmente para tener control del negocio. Entonces, después de resolver este bloqueo, pregúntate ahora, ¿cuál sería el siguiente cuello de botella o constraint al cual abordar en tu negocio? Esto es como ya, visión a futuro, arregla ahora el que tenemos, pero lo siguiente viene después. También importante que crees un ciclo de revisión regular, ¿vale? Para que puedas al final del día identificar y resolver nuevos cuellos de botella. ¿Cuál es ese ciclo regular que vas a hacer? Nosotros lo hacemos cada semana, cada semana, cada semana, estamos muy encima de eso. Le doy un espacio simplemente a pensar, un bloque de una hora, 2 horas al menos. Sí, con una hora es suficiente para hacer un buen análisis, para ver las métricas. Cuando ya tienes todo bien centralizado y ya te has acostumbrado, en media hora literalmente te lo sacas porque solamente tienes que ir a los lugares donde tienes la información, ves, chequeas, te das cuenta, haces un análisis y a partir de ahí puedes tomar decisiones. Sin información correcta no podemos tomar decisiones correctas.
Entonces, simplemente pregúntate con qué frecuencia vas a realizar estas revisiones, con qué frecuencia vas a ver los KPIs de tu setter. El error más grande que yo cometí al inicio era como a mí me daba pereza, pues, y de repente me llegaba la sorpresa de que, pum, el negocio se vino abajo. Y ahí es donde espabilé y dije, mínimo una vez a la semana, pero realmente mínimo 3 veces a la semana voy a empezar a revisar los números que está haciendo mi setter hasta que esté funcionando. Me empiezo a asegurar de que está cumpliendo con tantos follow-ups, con tantas nuevas conversaciones y con todo este proceso. Cuántos seguimientos ha hecho, cuántas llamadas ha propuesto, cuántas llamadas ha agendado. Y día a día lo estoy viendo. Y al final de la semana nos reunimos todos en equipo y hacemos el análisis de cómo han ido los números, de qué ha pasado, por qué has propuesto 45 llamadas y solamente hay 20 agendadas, qué ha pasado con las otras 20. ¡Pum! Ahí identificamos un constraint. No está proponiendo las llamadas de la forma adecuada. Y así constantemente. Entonces pregúntate qué KPIs vas a utilizar para medir el éxito de tus acciones y ajustes. Aquí he puesto un ejemplo, pero hay varios diferentes, ¿sí? Entonces a lo mejor luego te das cuenta de que ya has solucionado esto y tu siguiente bloqueo es la entrega del producto y servicio. Te das cuenta de que te requiere mucho tiempo, energía, el dar el servicio, como consecuencia no puedes tomar más clientes. Ok, hay que darle prioridad a eso. Entonces simplemente para aplicarlo en tu negocio, la clave está ahí. Identifica los bloqueos más normales, más comunes. Y aquí por eso os lo voy a compartir. A ver, vamos aquí. Para que podáis ver realmente, ¿vale? El primero es la vida personal optimizada al 95%, lo que hemos dicho, ¿vale? Por ejemplo, pues esto, durante por lo menos estos meses que siguen, vais a seguir teniendo acceso al material, así que si lo queréis revisar, tenéis acceso a todo, lo vais a poder ver. Ejemplo, si tu vida personal no está optimizada al 95%, vete a tu nueva identidad, hábitos de excelencia parte uno y parte 2 y mírate eso. Si no estás teniendo un buen mensaje, no estás conectando con él, es decir, básicamente la gente no te dice esto es exactamente lo que necesito, requieres de una buena oferta. Entonces ahí nos damos cuenta que el constraint o el límite es la oferta, el mensaje. Pues ahí te vas a la lección de creación de tu oferta, por ejemplo. ¿Cómo valido esto? Pues bueno, con el rollo en 7 días. Tengo afluencia de potenciales clientes en mi perfil a diario. Es decir, tienes en el calendario de llamadas lleno de 3 días en adelante. Bueno, pues en ese caso, realmente si es sí, avanzas. Es decir, eso es a lo que me refería con, ves viendo cuál es cada etapa de tu negocio. Entonces, si no, te vas a, por ejemplo, a la lección que tenemos ahí de omnipresencia social. O si no, simplemente, como digo, si tienes recursos para invertir y ya estás en ese punto, estás escalando, estás arriba de los 10.000, vas para otro nivel, estrategia de anuncios con DM, un VSL, colaboraciones de pago, tal. No tienes recursos para invertir, es decir, cuando digo para invertir es estar dispuesto a quemar dinero para hacer algo funcionar, sin esperar nada a cambio. Y si no, simplemente contenido orgánico y appointment setting. Pero que hoy el contenido orgánico tendría que ser a más. Es decir, básicamente ya eso es innegociable y creo que eso todos lo sabemos. Una vez tenemos esa parte, realmente sabemos que tenemos el calendario lleno. Lo siguiente es identificamos. Estamos teniendo una tasa de presentación a llamada de arriba del 70% y cualificado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar, por ejemplo, tenemos una secuencia que se le envía después de agendar y antes de la llamada. Tenemos una serie de recordatorios que se envían 48, 24 horas antes y una hora antes de la llamada. Les estamos enviando un video de precualificación. ¿Realmente el lead, cuando se le propone la llamada, está viendo la suficiente importancia de esta llamada como para darle el valor y presentarse a ella? Es hacer ese análisis. Si, por ejemplo, como digo, no tenemos el calendario lleno, pues bueno, estrategias de stories, relaciones avanzadas, publicidad, porcentaje de cierre, ¿lo tenemos por debajo del 30%? Vale. Siempre calcularlo esto, ¿vale? Con respecto a prospectos cualificados. Porque yo me he encontrado con gente que dice, ay, es que el cierre está muy bajo, pero te das cuenta de que los leads todos vienen de un país que no tiene recursos y que la gente que entra a esa llamada no tiene para invertir. Y dices, es que mis closers son malos. No. El problema, ¿ves? Eso es a lo que me refiero. Estás tratando de arreglar un constraint, metiendo toda energía y recursos de la empresa a arreglar el porcentaje de cierre de tus closers, cuando el foco debería haberse ido a la parte de marketing y básicamente la generación de leads.
¿Y qué ocurre? Que ahí es donde una empresa pasa el tiempo, se da cuenta que se le van quemando los fondos y chao. Y luego le lleva 8 meses, 9 meses recuperar el punto en el que estaba. Por eso es muy importante identificar cuál es el más importante, porque siempre va a haber varios, pero cuál es el más importante y prioritario. Porque aquí el orden en el que lo haces sí que altera el producto. Porque si te pones a mejorar el cierre, tienes los mejores closers, pero le sigues dando lo mismo. Otro ejemplo, puedes realmente hacer un onboarding de 5, 10, 20 clientes a la semana. Si no, ok, ahí hay un cuello de botella, porque si tienes todo lo demás optimizado, te vas a dar cuenta y no hay nada más doloroso de verdad que parar todo tu equipo porque no puedes tomar más clientes. ¿Ahí qué requieres? Entonces, por ejemplo, pues lo que me has dicho, lo que hacemos ahora, pues nosotros ahora estamos más enfocados en esta área, en montar equipos para escalar, pero también sistemas de optimización, de onboarding, de fulfillment, sistematización, todo lo que realmente requieres para ir a un siguiente nivel, escalar esos 50K, 100K al mes. Otra parte, por ejemplo, tienes una empresa organizada, roles claros, definidos. La parte menos sexy, pero que hace que tu negocio se mantenga, pues bueno, tienes un Slack organizado, cada quien sabe qué le corresponde, sabes cuál es la cultura y los valores. Esto es lo que vamos a ver, es decir, el estándar, el suelo de tu empresa es la cultura. Y la cultura se genera en esas reuniones. Y si tú no sabes tener reuniones efectivas de equipo, por ejemplo, no vas a saber crear una cultura efectiva. Tienes SOPs, sistemas y procesos, ¿vale? Esto, por ejemplo, esto se podría ver como un SOP, pero realmente es, os pongo el ejemplo, un SOP que nosotros tenemos para entrenamiento de closer, ¿vale? Primeros 7 días. Lo que tenemos que hacer es, primero se revisa su llamada, se se le da el feedback puntual, se hace roleplay. Un ejemplo. El SOP para reclutar. Pues bueno, para reclutar lo que vamos a hacer es tal, 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 tal. ¿Y cómo lo vamos a hacer en menos de 7 días? Entonces, todo el paso a paso. ¿Por qué? Porque si quieres tener una empresa, quieres que pueda funcionar sin ti, que hay otras personas que la manejen. Entonces, eso es lo que requieres. Y así con cada parte. Márgenes de beneficio, contratación, tener sistemas para poder contratar y sistemas de onboarding. Por ejemplo, un dolor de cabeza que tuvimos nosotros en el pasado era siempre repetir el mismo proceso con un setter y ahora no, es cuando un setter entra al negocio, ¿por qué proceso pasa exacto? Se le envía el acuerdo de confidencialidad, después de eso se le envían los materiales de la empresa, después de los materiales de la empresa y saber quién es, se le empieza a pasar por una formación, se tiene que ver los trainings, después de verse los trainings, automáticamente pasa por una semana de roleplay, tras la primera semana de roleplay pasa a una siguiente 3, 4 días donde se pone a ver el chat con la manager setter. Después de ver cómo la manager setter hace el chat, empiezan a hacerlo juntos. Tras 3 días haciéndolo juntos, ahora es él el que lo hace, la manager supervisa, evaluamos y soltamos. ¿Se entiende? Es decir, es que cada parte de vuestra, y esto es solamente en ese detalle, pero cada parte de vuestra empresa requiere de eso. Porque si no, de alguna forma seguís siendo autoempleados. Entonces, ahora que hemos visto esta parte, realmente, hasta aquí, todo claro. Hemos podido identificar nuestro límite, nuestro constraint. ¿Habéis podido obtener claridad realmente de cuál es el siguiente level? Preguntas para el final, simplemente, para ver cuántos lo habéis tenido claro. Hacerme así para saber que más o menos habéis podido tener la claridad. Sí, 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 sí. Va bien, genial. Ok, pues bueno, aquí os voy a compartir un concepto que a mí me ha ayudado mucho. Y ahora entraremos a ver esto y veremos dudas, pero realmente es la antifragilidad, ¿vale? Y con antifragilidad, ¿a qué me refiero? Una vez hemos visto esta parte, yo creo que está es más técnico, ahora vamos a ir a una parte más de mindset que creo que también es necesaria. Y realmente, ¿qué es la antifragilidad? Básicamente un sistema, un individuo que se beneficia del estrés y de los acontecimientos adversos. Básicamente significa diseñar tu negocio para no solamente resistir el estrés, sino para crecer a partir de él. ¿Sí? Entonces, al final del día, tú como CEO, tú como dueño de negocio, tienes que ser antifrágil. Si no, no vas a durar mucho porque vas a crecer a un punto en el que hay factores externos. Tú tienes un plan. Tú dices, como decimos aquí, tú planeas, pero Dios planea mejor. Y es que siempre hay otros factores externos. Hay cosas que no controlas, hay cosas que no llegas a ver. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Que no todo va a salir siempre al pie de la letra como a ti te encantaría que saliese. ¿Sí?
Entonces, una vez sabes eso, realmente una experiencia mía, por ejemplo, es lo que me pasó hace un par de meses, que pasamos de estar escalando las múltiples seis cifras, arriba de los 50.000 al mes, es decir, esos 50K al mes, para ir mucho más, de repente tener un shutdown completo del negocio prácticamente. Y bueno, ahí había dos opciones, o nos quedamos ahí o crecemos y mejoramos. Y realmente la antifragilidad en que se vio es qué feedback nos da todo esto. Nos vio para mejorar fulfillment, nos vino para mejorar tema legal, sistemas, operaciones, etc, etc. Pero no solamente eso, sino también para cambiar el modelo de negocio, para ir hacia otro siguiente nivel en el cual viéramos ese crecimiento con nuestra identidad y con todo lo que venía. Entonces, literalmente, ese acontecimiento que parecía a primera vista que nos había reventado por todos lados, pues bueno, ese acontecimiento lo único que hizo fue hacernos más fuertes. Y en vuestro caso es igual, ya habréis pasado situaciones así. Entonces, simplemente ahí realmente tienes que, a la hora para hacer tu negocio antifrágil, es muy importante que también identifiques qué oportunidades tienes a día de hoy. Porque, ¿qué ocurre? En el tema de la antifragilidad hay una cosa y es que a veces está esa rigidez. Y eso está tanto para acontecimientos negativos como para positivos. Y hay veces que hay oportunidades positivas en tu vida que no las ves o que las tienes ahí pero no las estás explotando al máximo. Entonces realmente también es identificar eso como un crecimiento masivo, como una oportunidad y el hecho de no tomar eso o no dar ese paso, porque eso es salir de la zona de confort, eso es ese 20%, eso es soltar el 80%, eso da miedo. Pero eso es lo que convierte en tu negocio antifrágil. Porque sabes que pase lo que pase, lo único que queda es mejorar y crecer. Y aquí, ya para terminar, os voy a compartir algo que a mí me ha marcado la diferencia. Y realmente es el hecho de tener claro cuál es ese objetivo por el que vas. Es decir, os vuelvo a repetir un concepto muy base, que esto también lo aprendí de Benjamin Hardy y Dan Sullivan, y realmente es recuerda. Lo peor que puedes hacer en tu negocio como líder es no tener un puerto definido al que ir, pero realmente tener un puerto y que sea un puerto que parezca imposible. ¿Por qué? Porque eso te va a obligar a expandir la mente. Te va a obligar a darte cuenta de que prácticamente todo lo que vienes haciendo hasta el día de hoy no te va a llevar a donde quieres ir. Como consecuencia, tienes que empezar a cuestionar los requerimientos, como Elon Musk dice. Te vas a cuestionar si lo que estoy haciendo en este momento realmente me va a llevar ahí. Una vez cuestionas eso, te das cuenta de que hay ciertas cosas en tu vida que tienes que eliminar, desprenderte de ellas, ¿sí? Y eso es el proceso más doloroso, porque mucha gente piensa que tengo que hacer o agregar, y para crecer o escalar a veces no va de eso, va de eliminar, va de sustraer. No me acuerdo de quién es esta frase, pero básicamente lo que dice es, la perfección o la excelencia no es cuando ya no hay nada más que agregar, la excelencia es cuando ya no hay nada más que sustraer. Entonces, realmente, simple para resumir aquí, ten ese objetivo claro, de verdad, tenerlo definido. Ahora entramos a junio, ir masivamente a por el mes de junio, cerrar el trimestre con todo, pero no solamente eso, sino una vez tengas eso, realmente cuál es el estándar, porque no va de subir el objetivo, no va de ir a por el objetivo como loco, sino qué es lo que yo tolero o no tolero. Os pongo un ejemplo, con una empresa que también estamos escalando, el estándar estaba en tomo clientes que me pagan 97 euros y dijimos, no, si realmente queréis escalar a las 7 cifras, tenemos que decir que no a cualquier venta por debajo de 1.000 y pico euros. Y eso da miedo, ¿por qué? Porque la gran mayoría de su facturación venía de un low ticket, pero eso era lo que les mantenía estancados. Entonces, en tu caso también, ¿cuál es el estándar que vas a elevar de ahora en adelante? ¿Lo vas a elevar en tu equipo? La cultura de equipo es un estándar. ¿Qué toleras, qué no toleras? Y una vez tienes eso, realmente, ¿cuál es el marco en que vas a llevar toda esa parte? Así que, dicho eso, para no romper con la costumbre de ser quien habla cuando estoy. Creo que se ve el crecimiento. Cuando podemos alejarnos un poquito, yo estuve fuera pues un tiempo, pero creo que esta antifragilidad se muestra y se vive cuando se hace parte de nosotros. Yo solamente quiero decir que lo veo en ti. Eh, Veo el crecimiento, lo honro y nada. gracias, Ana Paula. Gracias por tus palabras y lo mismo digo. Lo mismo digo y bueno, sé que se te vienen cosas grandes.
Bueno, felicitarte, Iman. Muchas gracias por el tema, me encantó. Siento que nos sirve o me sirve un montón. Y quería preguntarte algo. Últimamente no sé si sea eh, o si se considere, quizá Instagram está en un punto en donde o está viendo que ya esto es un negocio más que redes o algo por el estilo. Porque, por ejemplo, cuando nos hablas o me dices de identificar nuestro punto o cuello de botella. Yo lo veo, por ejemplo, ahorita en clientes cualificados, ¿no? Y una de las actividades que hago es revisar los números o las métricas de mi setter. Y entonces yo tomo las métricas de mi setter y me voy a mis conversaciones y está difícil, ¿sabes? Está difícil empatar las conversaciones exactas que aborda con las conversaciones que está marcando. Entonces, siento que ahí hay una situación, o no sé tú cómo lo veas, en donde detrás de un sistema siempre está una persona revisando que se hagan las cosas, pues. ¿Cómo ahorrar ese tiempo o cómo finalmente revisar que se estén haciendo, pues, ¿no? Porque mi setter me puede decir, yo hice 30 o 40 seguimientos o nuevas conversaciones, yo me voy a las conversaciones, pero ya están pues en DMs, pues. Entonces, cómo ahorrar ese punto y cómo al final del día, pues es tener fe o confianza o no sé qué se tenga que En tu tener para equipo, sí, que... total. Ajá. Entiendo tu pregunta y es, ¿cómo sé que mi equipo está haciendo las cosas y no se está inventando los números que me está diciendo? Muy buena pregunta. Entonces, ahí lo primero que tenéis que entender es que realmente al inicio, cuando incorporáis una persona en vuestro equipo, tenéis que estar encima de ello. El mayor error que veo que comete una persona es que dice, ah, ya, delego en esto, y automáticamente piensan que pueden olvidarse de ello. Y no. Es decir, reclutar talento, también entrenar talento y la tarea principal de un CEO, una vez sales de eso, es manejar al equipo. Entonces, ahí dentro de esta parte, lo primero que tienes que hacer es pedirle que te haga un reporte, pero no solamente un reporte de los números que te dice, sino tú también estar encima de las conversaciones al inicio. O tener una persona de mucha confianza que sepas que es muy bueno en su trabajo haciendo eso, un manager setter, por ejemplo, que realmente sepas que eso es así. Entonces, por ejemplo, lo que te tiene que hacer es enviar diariamente una grabación de Loom. Un Loom con las conversaciones que ha hecho. Entonces, simplemente un Loom con tal para mostrártelo. ¿Y qué ocurre? Tú ese Loom lo puedes poner a velocidad por 2. El Loom también le dices que lo haga sin sonido. ¿Por qué sin sonido? Porque si no, el setter te va a tratar de justificar cada acción y cada cosa que ha hecho la conversación. Y eso ahí no te interesa. Tú lo único que quieres es ver cómo hace las conversaciones y tal. Una vez hecho eso, realmente hay un proceso que se llama ramp up process, ¿vale? Y la mayoría de las personas, ¿por qué se tiran tanto tiempo con miembros del equipo que no están rindiendo al nivel que podrían o deberían? Porque no han puesto unos deadlines, unos estándares y unas expectativas acordes. Entonces tú tienes que saber transmitir cuáles son las expectativas, pero tú también tenerlas claras, qué esperas de un miembro del equipo y qué tiempo, qué rango le vas a dar para saber si rinde o no. Nosotros normalmente tenemos como unos 30 días. 30 días que damos a la persona para realmente decir, ok, tenemos como el test del día 30 para decir esta persona vale o no vale. Porque hay unas cosas que es, vale, los primeros 7 días, formación intensiva, estamos con él, tal y cual. Los siguientes, vamos a revisar las conversaciones, vamos a estar ahí encima. Obviamente, antes de entrar, pasó un proceso de reclutamiento, entonces realmente tenía que completar ciertas características. Tenía que mostrar valores que se adaptaran a la cultura, eso es lo más importante. Si contratáis siempre equipo, hay tres cosas que tenéis que identificar, equipo de ventas. Uno se llama el ACU, es decir, tiene que entender, o bien, bueno, tres, no tres, exactamente, dos sí o sí, pero hay tres cosas de las que nosotros nos fijamos, para setters o closers, por ejemplo. Y es uno, es básicamente experience. Hay una cosa que básicamente que dice Charlie Munger, no sé si sabéis quién es, si no os lo recomiendo. Charlie Munger, una de las cosas que dice es que el mayor track record, el mayor currículum, no es lo que describen, es la experiencia. ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿De dónde ha venido? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿En qué ha trabajado? ¿Qué resultados ha tenido en esos trabajos? ¿Qué es lo que ha ido bien? ¿Qué es lo que no ha ido tan bien? Lo que ha ido bien, ¿por qué sí? ¿Por qué no?
Es decir, de hecho, incluso para la parte de setters, os vamos a dar ese recurso para que lo tengáis. Todo el entrenamiento lo vais a tener en una de las lecciones. Eso es un extra que tenemos ahí para vosotros, un súper extenso. Entonces, para que lo podáis tener y podáis hacer ese buen reclutamiento para ello. Más allá realmente es eso, lo primero la experiencia. Pero una vez tenemos la experiencia, lo siguiente es el acumen. El acumen que es básicamente el lingo. Os habréis dado cuenta, por ejemplo, aquí tengo un caso que es Nacho. Con Nacho, buscarlo de Tereso fue encontrar a alguien que sepa hablar de los niveles de conciencia, Entonces, realmente cada uno es igual, es eso. Requieres de saber poner sobre la balanza, porque a lo mejor nos rentaba, por ejemplo, como el caso de Nacho cuando lo hicimos, nos era más rentable coger una persona que no tenía experiencia de setter, pero tenía un lenguaje muy bueno del cliente y era capaz de enterarlo. Entonces, teníamos que entrenarle la habilidad. Pero en cambio, si cogíamos setters muy buenos en el mercado, duraban 2 semanas. Pero porque empezaban a hablar de conflictos internos, de no sé qué, y el setter entraba en colapso. Es que me hablaba de que su mujer le va a divorciar, no sé qué, y me acuerdo que el setter desapareció, ¿verdad, Nacho? Entonces, realmente es eso, tenéis que identificar. Y el líder tenía resistencias a crecer, eso también es otra, muy importante. Siempre revisar que vosotros no seáis el cuello de botella. Pero el punto a lo que me refiero es eso, la experiencia, por otro lado, Natalia, lo que es el acumen, y por otro, realmente la cultura. ¿Qué es la cultura? Antes de pedir a alguien que esté alineado a tu cultura, ¿vosotros sabéis realmente cuáles son los valores por los que se rige vuestra empresa? No os juzgo si no lo tenéis ni idea, yo hasta hace poco tampoco, ¿vale? Simplemente es eso. Pero para eso tienes que tener muy clara tu visión, pero más que la visión, el estándar. Por debajo de esto, no tolero nada. Si tú rompes esto, entras en línea roja. Entonces, muy importante esas cosas y que lo transmitas. Por ejemplo, las reuniones de equipo, hay que estar puntual. Por ejemplo, al final del día tienes que rellenar tu reporte. Te paso un día, te paso dos. Pero el dos te aviso de que no puede haber un tercero. Si pasas un tercero, rompiste la línea. ¿Por qué? Porque no podemos tolerar esto en la empresa. Si toleramos que tú actúes de esa forma, ¿qué ocurre? Que cualquiera puede venir y hacer lo que le dé la gana. Entonces eso significa que el estándar está muy por debajo del nivel. Como consecuencia, nunca vamos a poder crecer. No sé si va a ver este dibujito aquí. A ver. No creo que se vea, ¿no? Bueno, pues ahí veis unos monigotes. Bueno, pues eso somos Laura y yo. Entonces, realmente, básicamente es, si queremos ir al objetivo y estamos aquí, la cuestión no es ir de aquí a aquí. La cuestión es cómo yo cojo y de aquí, que este es mi suelo, cómo primero elevo el estándar, el suelo hasta aquí. Como consecuencia que escalar a este nivel sea completamente inevitable. ¿Sí? Entonces, simplemente, Natalia, al inicio sí, tienes que estar más encima, tienes que poder revisarlo, y una vez ves que sí que está cumpliendo, que está dándote el resultado que tú estabas esperando, ahí ya le puedes soltar y soltar la confianza. Pero si sueltas esa confianza así ciegamente, es como dejarle tu hijo, si tienes un hijo, dejarle tu hijo a una niñera que acaba de llamar a tu puerta, que no sabes de dónde es, ni de dónde viene, ni cómo se llama, y te ha dicho soy niñera, tú confía en mí. Y afuera hay un furgón blindado. No pinta bueno, no pinta bien eso. ¿Entendéis? Entonces, es exactamente lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que a veces como son tareas dolorosas, como dueños de negocio, buscamos cualquier cosa para desprendernos de ellas. Y no. I think yes so. Ok, adelante, Elías. Bueno, Ayman, yo primero de todo quiero agradecerte porque la transformación de mi proyecto desde que empecé contigo ha sido brutal. Yo había estado en otras mentorías en las que te dan información, y es brutal como el paso a paso que tú das, si lo sigues, funciona. Y como yo muchas veces he vuelto hacia atrás, he vuelto a empezar y he hecho varias veces, agradezco mucho a la que dejéis un poquito más de tiempo el contenido porque lo que es el Mentor 10X, todavía no he podido verlo en la totalidad y el valor que aportáis es increíble. O sea, hasta el punto que lo que tú hablas de los objetivos imposibles, por muy imposibles que los planteemos en la cabeza, la manera en cómo tú haces que lo visualicemos, se convierten en posibles porque nos facilitas poder visualizar esos objetivos a la inversa de ir viendo el paso a paso.
Entonces, para mí realmente ha sido una experiencia transformacional increíble y estoy súper, súper, súper agradecido. Gracias, Mi Elías. pregunta después de esto Gracias. es Sí, a vosotros. Es súper sencilla. Estabas antes hablando de las métricas. Es una cosa que a mí me cuesta bastante. Soy un poco caótico con el tema de las métricas. Y yo sé que una tasa de cierre del 30% pues, estaría bien. Una tasa de presentación del 70% has dicho tú que era correcto. Pero luego para medir esas conversaciones, o sea, ¿qué tasa sería adecuada de conversaciones que inicio y conversaciones que continúan? Y de esas conversaciones que continúan, de esas que llegan a llamada, ¿eso se puede medir o varía mucho en función de el tipo de, si es más tibio, frío, caliente, la prospección que estamos haciendo? sí, realmente eso va a variar, pero normalmente entre que inicias y se mantienen, normalmente, así para darte, te voy a dar el detalle exacto, voy a prepararme, pero normalmente está entre un 10 y un 20%, ¿vale? De, sí, suele estar entre eso, entre un 10%, pues que depende también el mercado, depende la fuente de los leads. Ahí sí que hay varios factores. Ahí hay varios factores, porque tampoco, es decir, si tú, por ejemplo, tienes una oferta B2B, que yo lo he visto, hay personas que tienen muy poco volumen de audiencia, pero muy sólido, muy fuerte, que ha sido muy nutrido por YouTube. Esa gente tiene un 70% de respuesta y, es decir, es muy alto. Entonces, al final del día, lo que sí quieres ver, ¿vale? Es realmente es en cuántas conversaciones estás logrando mantener a la vez. Y de esas conversaciones, realmente cuántas ofertas estás haciendo. Entonces, tu foco más bien ahí debe estar en cuántas ofertas estoy logrando hacer yo al día, no en simplemente iniciar conversaciones. Porque si dejas la métrica solo en iniciar conversaciones, se te queda muy en el aire. La prioridad es cuántas ofertas estoy haciendo yo en los DMs en este caso, porque lo que procede una llamada agendada es una oferta hecha. Una oferta hecha es proponer la llamada. Entonces, realmente ahí te estás dando cuenta de qué tan efectivos están siendo tus esfuerzos o las de tu setter. Porque hay muchos setters, y yo lo he visto, haciendo volumen, 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 pero no agendan. ¿Pero por qué? Porque tienen el foco muy disperso en vez de enfocarse en el 20% del chat. Y el 20% es, yo siempre se lo digo, es pon foco en 4 o 5 personas que sepas que son potenciales y dale caña a eso. Sí, puedes ir llevando conversaciones momentáneas, pero aprovecha el marcados de Instagram, pero dale foco y energía a eso. Agenda a esas personas primero. Es decir, y ya ves el lista de prioridad, de más caliente a menos. Pero la mayoría lo que hacen es como disparar perdigonazos a todos lados. Y eso es mucho esfuerzo y poco resultado, y no quieres eso. Entonces, variará mucho en función de lo nutrido que esté tu cliente También. potencial, Básica, pero sí, eso es fundamental. Es decir, y hoy más que nunca, y el mercado va a tener una tendencia hacia eso realmente. Y al final, quien más aporte, es decir, el direct response marketing cada vez va bajando mucho más. Y el branding, la marca personal ya es fundamental, pero no solamente por la marca personal, sino por al final del día el tiempo que va a pasar una persona contigo. Entonces, por eso realmente el contenido es primordial, el tener un mensaje sólido y claro es la base fundamental y la frecuencia, repetición tras repetición. Si no estás teniendo un marketing sólido y un contenido consistente y unas stories es decir, o stories o estás en YouTube dándole caña y la gente se está viendo vídeos largos de YouTube, o si no, frecuencia constante, es decir, es el tiempo. ¿Por qué hablamos de stories? Porque es cuánto tiempo pasa una persona contigo al día o a la semana, o cuánto tiempo tuyo consume antes de tener esa conversación. Entonces, lo peor que podéis hacer es lo que hice yo cuando empecé. Hacía setting simplemente sin tener stories y sin contenido. Y eso era como ir a la guerra. No estaba muy nutrido el público y era mucho esfuerzo para traer a alguien a la llamada y luego me llegaban a la llamada y me decían, ¿y tú exactamente a qué te dedicas? Y yo me cago en la puta. Entonces, pero igualmente, alguna se cerraba. No sé si respondes a tu pregunta, Elías. sí, sí, me queda bastante claro. O sea, dependerá mucho de cómo de nutrido esté el público, del valor que estés ofreciendo, de lo clara que sea tu oferta. Y lo importante no es cuántas conversaciones inicies, sino la capacidad que tienes de
presentar tu oferta en esas conversaciones. Un Y os placer. dejo que tengo una llamada. Mil Ah, gracias por todo, Ayman, ¿eh? Que un sepáis que placer. Ayman fue el que me cambió literal los resultados. O sea, fue gracias a Ayman Es más, me apunté a otra formación con otro mentor, me hicieron cambiar la oferta y no la cambié porque es que ya era, ya era buena. Y de momento, o sea, todos los resultados que voy teniendo ha sido mérito de ambos, ¿no? Pero sobre todo de Ayman. Y que os diría que no hay que buscar más afuera, que la simplicidad es algo que me quedé de Ayman, la simplicidad, tenerlo firme, eso, tenerlo fuerte y luego ya ir mirando. Pero nada, súper Mm, agradecido, hermano, Muchas gracias. por todo tu Gracias a trabajo. ti. Gracias por aplicar. Gracias por todo. Y bueno, simplemente antes de que marche, pues ahora responder a tu pregunta, Conchi, pero deciros que realmente esto era ya la última sesión. Era la sesión de cierre y por eso también quería que estuvierais aquí, compartiros esto, daros gracias inmensamente por haber estado ahí. Yo me acuerdo de la primera vez que tuve esa llamada, por ejemplo, con Nacho, que estaba viviendo en un ático, compartiendo en un Airbnb. No, no, Y... no, no, no. O sea, yo estaba viviendo en casa de mis padres. Ah, vale, tú sí, tú sí, Ah, tú bueno, sí. pues bueno, tú también. No, no, yo sí, yo estaba viviendo en casa de mis padres y le dije, no, lo que quiero es vivir, ser recurrente con los ingresos y tal y irme a Canarias. Y literal, en menos de un año lo hice. Sí, sí, sí. Pues tú estás en ese punto y nosotros también estamos también de alguna Sí, me forma acuerdo. empezando con eso y nada, también pues eso, daros las gracias porque realmente al final del día y veo la persona que soy y de verdad yo el otro día estaba escribiendo y verdad era como llevaba mucho tiempo sin sentir ese nivel de gratitud hasta que me volví, tuve una sesión con, creo que fue con Iván, y después de eso como que volví a recordar todo el proceso por el que habíais pasado cada uno. Y de verdad es que no me acuerdo ni de la facturación, ni de que estoy en Dubái, ni de nada de eso, por muy cliché que suene, sino me quedo de verdad con ver ese cambio que habéis tenido en vuestra vida para mí. Para mí eso no tiene precio. Y si es algo que me llevo de verdad es eso. Así que el que os está aquí de verdad agradecido soy yo. Qué grande, Ayman, gracias. Gracias. Así que nada. Buenísimo. Pues bueno, Conchi, una pregunta. Bueno, a colación de lo que acabas de decir, yo creo que soy una de ellas, del cambio de 180 grados, que vamos, yo me considero así. Me acuerdo el primer día me acuerdo que te decía, bueno, 5.000 al mes, venga, yo creo que tal, yo quiero, y tú me decías, sí, eso es facilísimo, y yo, y claro, ya cuando llegó enero con 20.000, yo era como, ¿qué? ¿Qué es esto, no? O sea, y entonces una de las cosas, o sea, yo ahí sí que considero que soy una de las que cambié interiormente, porque o sea, yo recuerdo de que esos 5.000 imposibles, digo, venga ya, vamos a más y a lo que venga o sea, que ves que las cosas se pueden, ¿no? Que realmente cuando veías todo imposible ahora dices, sí se puede. Entonces yo eso sí, yo eso lo he notado un cambio brutal. Entonces, bueno, por eso Gracias. muchísimas gracias.